Pues bien, buenas noches amigas y amigos, bienvenidos nuevamente al grupo de Noctum en Telegram, esperando que todas y todos se encuentren muy bien, ustedes y sus familias. Vamos a contar una historia muy breve pero que tiene algo de particular y relación muy cercana con otras historias que les contaré brevemente al final, esperando como siempre que sea de su agrado y de su interés. Como les digo, es una historia muy breve. Vamos a comenzar. Me la facilitó, me la contó hace ya algunos años una persona con la que convivimos por algunas clases en una universidad, y con el tiempo formamos amistad, un amigo, un compañero, ex compañero de escuela. Él tenía un familiar, hablemos de que era un tío de él, y en una ocasión me llegó a contar esto. Él tenía cercanía con su tío porque el señor le permitía guardar su automóvil en su propiedad. Eran prácticamente vecinos, entonces él guardaba ahí su automóvil, y ahí su tío en una ocasión le contó algo. El señor, pues hablemos de que era una persona ya de unos 60 años de edad, pero de complexión fuerte, conservado, y para ganarse la vida, para ganarse un dinero, pues optó en los últimos años que estuvo activo por manejar un taxi, por llevar a cabo el servicio de transporte público que es el taxi. Al parecer el señor pues trabajaba durante todo el día, ocupaba su tiempo ahí, y pues en una ocasión le cuenta a esta persona que realizando su servicio nocturno, ya en una hora avanzada de la noche, pues sobre una calle ahí algo solitaria, le hacen la parada dos personas del sexo masculino, aproximadamente pues de entre unos 25 años, 26, es más o menos la descripción que el señor daba. Y pues él se detiene, lo abordan, uno se pasa al asiento del copiloto y el otro se sube en la parte de atrás, y pues le indican a dónde se tiene que dirigir, a dónde los va a llevar. Entonces pues bueno, el conductor, el tío de este amigo, se enfila hacia donde le dicen, y de repente por ahí, ya en una parte un poco alejada, en una parte ya un poco solitaria, pues lo amagan. Realmente se trataba de un asalto. Lo iban a despojar de sus pertenencias y del dinero que llevara, y posiblemente de la unidad del taxi también, del coche, el cual él era el propietario. Entonces pues bueno, lo amagan con armas, y pues el señor finalmente pues recio, conservado, me imagino que una persona de un temperamento fuerte, de un carácter arraigado, pues y sin miedo alguno, pues su reacción fue la de acelerar. En el momento en que se sintió amenazado y vio las armas y se vio superado en número, y ante las circunstancias y por lo avanzado de la hora de la noche con la calle solitaria, pues le permitió pisar a fondo el acelerador. Él obviamente llevaba puesto su cinturón de seguridad, siendo que los asaltantes pues obviamente no lo tenían puesto. Estaban en desventaja si acontecía un percance, un accidente por el exceso de velocidad, que finalmente cuando le dijeron que se detuviera, que dejara de acelerar, pues el chofer, el señor del taxi, les dice que pues que no, que se van a ir todos juntos, ¿no? Los amenaza a él con accidentar intencionalmente el taxi, con estrellarse contra una barda o contra algún lugar a esa velocidad, y pues que se iban pues como les tocara, ¿no? Realmente, digo, con otras palabras, me imagino que con otras
sobresalto de palabras altisonantes, pero les dio a entender. Claro, todo esto pasó en fracciones de segundos, ¿no? Ni siquiera un minuto en lo que él sintieron la aceleración y pues lo amenazan, le dicen que le baje la velocidad y el señor obviamente les devuelve la amenaza diciéndoles pues que nos vaya como nos vaya, ahorita nos vamos todos, ¿no? Juntos de una vez. Y pues sigue acelerando, volanteando para de alguna manera espantar a estos tipos y sabiendo que él lleva puesto el cinturón de seguridad, sabe que lleva más ventaja de salir un poco mejor librado en caso de llegar a la última consecuencia, que era proyectarse a propósito contra algún objeto, algún coche o alguna barda, algún lugar. Entonces, bueno, después de esta descripción, pues los asaltantes titubean, duditativos, dudan de qué hacer, ya no saben si a esa velocidad, si lo hieren o si le hacen algo, pues obviamente se pierde el control de la unidad y ellos prácticamente salen peor, ¿no? Salen lesionados o salen hasta muertos. Si en ese momento lo hubieran atacado al señor, pues por la velocidad a la que ya iba, hubiera sido mucho peor para ellos también el accidente. Entonces dudan por segundos, no saben qué hacer, se quedan así. El señor concentrado totalmente en la ruta, viendo qué reacción tienen estos tipos también. Y entonces el personaje que va de copiloto, el que lo iba amagando, pues abre la portezuela y se avienta. Abre la portezuela y sale despedido por su propia mano, por su propio pie. Sale fuera de la unidad, del coche. Y bueno, el otro tipo, el que viene en la parte de atrás del chofer, el asiento trasero, pues hace lo mismo. O sea, cuando ve al compañero que sale, o se habrán hecho alguna seña, me imagino que se habrán dicho algo, pues el primero que salta es el de adelante y después el de atrás. El tío, obviamente, el conductor, escucha cómo se abren las portezuelas. Obviamente ya había visto saltar al primero y cuando escucha la portezuela de atrás, pues espejea rápidamente por el retrovisor y ve cómo aquel tipo está abriendo la portezuela. Claro, todo esto pasa en fracciones de segundos, como se lo han de suponer todas y todos ustedes. Pero ahí viene lo extraño de la historia, lo realmente resaltable, aparte del asunto peligroso, es que esta persona asegura que cuando aquel tipo se iba lanzando hacia afuera del taxi, la parte se podría decir, de la parte superior del pecho hacia abajo, lo que él vio salir fue un cerdo. Un cerdo como tal, oscuro, pero grande. O sea, él asegura que era una persona, el asaltante, que abrió la portezuela también en esas fracciones de segundos. Cuando él espejea, lo ve como abre, se lanza también afuera, se proyecta hacia afuera por sus propios pies. Pero cuando en esos segundos lo está viendo esta persona por el retrovisor, asegura que lo que vio salir ya de la mitad hacia abajo, pues no fueron unas piernas de una persona, de un hombre, sino que era la parte trasera con todo y patas y pezuñas y cola así retorcida de un cerdo grande, oscuro. Pero asegura totalmente que era un cerdo. O sea, vamos, como si fuese una especie de híbrido en ese momento. Cuando brinca, él asegura que era un animal. O sea, que en el aire, o que un poco antes ya se había como transformado en un animal
la persona esta que venía atrás, que lo estaban asaltando, que lo querían robar, despojar de sus cosas. Él obviamente siguió hasta donde sintió que ya estaba a salvo. Fue bajando la velocidad. Afortunadamente no tuvo ningún percance porque las calles estaban solitarias por la hora de la noche que era. Y pues ya se detuvo por ahí, ya cerró bien las puertas porque obviamente iban abiertas. Y pues lo que hizo ya fue tranquilizarse y mejor regresarse a su morada, a su hogar. Por esa noche dio por terminado todo. Sí se asustó, obviamente. Fue un impacto, pero nunca olvidó el detalle de que este tipo, en una fracción de segundo, cuando lo está viendo, pues le ve esta parte trasera de una cola de un cerdo. O sea, así lo describe, porque así se lo dijo a este amigo. Le describió que era un cerdo el que estaba saltando. O sea, que él vio cómo se arrojó el hombre, pero que en esa misma fracción, cuando lo está viendo por el retrovisor, las patas, por así decirlo, la parte de atrás, que él esperaba que fueran unas piernas, obviamente con un calzado, esto pues no. Lo que salió al final fue una parte trasera de un cerdo grande. O sea, él habla de un cerdo bastante grande, y le vio claramente la cola, las patas, y todo. Recordarán ustedes que muchos autos, cuando se abren las puertas, pues también se enciende la luz de adentro. Entonces, quién sabe si eso incluso le haya permitido ver más claro, pero el señor asegura que así fue lo que pasó, este extraño acontecimiento. Obviamente muchos podrán pensar o decir, pues es que iba asustado, es que el momento, es que el impacto, ¿no?, del miedo, pues puede hacerte ver cosas. Y ciertamente sí, cuando hay ansiedad, cuando hay miedo, cuando hay este lapso en donde te sientes en peligro, nervioso, ciertamente sí te puede hacer ver cosas irreales, cosas que no están ahí por la misma situación. Pero el caso es curioso porque obviamente el señor, pues aparte del miedo y de todo esto, iba muy consciente cuidando el camino, porque él lo que le interesaba era cuidar lo que llevaba enfrente. Al acelerar de esa manera, pues va cuidando realmente lo que tiene enfrente, y al mismo tiempo va esperando a ver qué reacciones estas personas que van con él. Pero realmente pues no podía ir ahora sí que alucinando, porque se hubiera accidentado. Tenía que ir muy despierto, cuidándose del camino, de lo que hacía y de la reacción de estos tipos. Y pues tanto puede ser que lo haya confundido todo por el nervio, por la situación, como también puede ser que realmente vio lo que dice haber visto. Y es curioso, un caso curioso, una narración curiosa, extraña, rara, sin mucha coherencia, por así decirlo, pero que se relaciona con varios otros relatos que yo he escuchado a lo largo del tiempo, donde aseguran que han visto este tipo de personajes. Recuerdo uno que, si en algún momento se puede, lo contaré por aquí. Recuerdo uno de un par de niños donde hablan de que su padre tenía un trabajo por las noches en unos dinamos, de estas máquinas que generan electricidad. Pues el señor era velador de unos dinamos por su lugar de residencia. Entonces en las noches se quedaban solos en su casa de 2 plantas, pues la mamá y los dos hijos varones. Y asegura uno de ellos, ya siendo adulto, ya siendo grande también, ya teniendo su propia familia, asegura que él de joven, de adolescente, pues observó como un hombre con cabeza de cerdo
se metió a su casa, o sea, escuchó ruidos, escuchó algo raro, escuchó pasos en la parte de abajo, salió, se escondió, obviamente ya era en la noche, en la madrugada, y recordó que su padre, sabían ellos dónde tenía su padre unas armas, porque el señor tenía alguna pistola por ahí en su domicilio, adentro, resguardadas bajo llave. Pero los hijos, al fin hombres y ya adolescentes, sabían dónde estaban las armas. Entonces él sintió que querían robar y pues se quiso acercar a donde estaban las armas. Finalmente no pudo, y en el medio de toda esta faena vio claramente como un tipo, o sea, un hombre de una estatura pues, de unos 70 y tantos, totalmente con una figura humana, pero con una cabeza de cerdo. O sea, él realmente afirma que la visión era espantosa, era horrible, porque era un cuerpo humano, totalmente humano, pero con una cabeza de cerdo, y que andaba rondando por la planta de abajo, así como asomándose, si nadie lo veía. Él dice que lo empezó a ver de la parte de arriba escondido y que se aterrorizó, que se llenó de terror, de miedo por estar viendo esa cosa dentro de su casa, y que híbrido, pues esta mitad, bueno, cuerpo de hombre, cabeza de cerdo, con un hocico bastante grande, decía él, pues andaba así como asomándose a los cuartos, como asomándose a los rincones, esperando que nadie lo viera. Y lo que continúa es más, todavía se puede decir, más bizarro, más atroz, más, pues más irreal, y al mismo tiempo más macabro, porque lo que hizo fue, la señora tenía pollos, tenía gallinas, criaba gallinas y criaba pollos, la mamá de estos muchachos, y siempre en las noches ponía a remojar, dice él, tortillas. Ponía una cubeta con agua y le echaba tortillas a remojar para al siguiente día darles eso de comer a las gallinas y a los pollos. Esta especie de masa que sale, ¿verdad? De remojar las tortillas, pues durante toda la noche y la madrugada. Pues dice que este tipo con cabeza de cerdo, cuando se cercioró de que nadie lo estaba viendo, pues lo que hizo fue ir a donde estaba esa cubeta con tortillas remojadas, la levantó con mucha facilidad y se la bebió, se la empinó así, abriendo ese hocico tan grande de animal, de un cerdo, pues se empinó, se tomó la cubeta, se la comió, se la bebió, porque afirma él que se le escurría por los lados del hocico parte de las tortillas y el agua. O sea, fue algo así muy grotesco. Si se lo imaginan ustedes, pues es algo muy grotesco, muy feo, Él se quedó pasmado. Entonces, ya después de que se acabó de tomar el agua con la tortilla, este tipo pues desapareció, y él ya no aguantó, pues empezó a gritar, corrió hablarle a su mamá, corrió, el hermano ya estaba ahí también, aunque no lo acompañó, pero estaba ya despierto, porque él era el más grande. Le dijo que no lo siguiera, que él iba a ir solo. Y bueno, es una historia que está muy mórbida. Ahí se relaciona con este tipo de seres, con cabeza de cerdo. También hay por ahí otra historia donde unas personas que van a acampar a la playa, van, pues es un señor ya grande con un niño pequeño que al parecer era familiar de otras dos chicas que estaban en una casa de campaña, y había más familia, o sea, eran entre familia, conocidos. Se les antojó irse a acampar cerca de una playa. Y pues las chicas que se quedaron solas en medio, se podría decir, en su casa de campaña, pues
afirman que empezaron a escuchar ruidos muy raros alrededor de su casa de campaña, que les daban la vuelta. Se oían como, efectivamente, como ruidos de un cerdo. Se oían ruidos raros como de algo que andaba ahí gruñendo, pues haciendo como un cerdo grande, y que ellas pensaban pues que las andaba rondando. Les dio mucho miedo. Y después, al poco rato, ya que pasó un tiempo, cuando empieza a aclarar la mañana, el primero que se levanta es el niño que estaba en otra casa de campaña con su papá a un lado, y va y se mete y les dice: ¿cómo les fue con el señor cabeza de cerdo? Y le dicen las chicas: pues ¿cuál señor cabeza de cerdo? Dice: pues el señor que andaba aquí con cabeza de cerdo. Dice: yo lo vi porque mi papá me había llevado al baño, y cuando regresamos yo lo alcancé a ver aquí, que andaba rondándoles su casa de campaña, y era un señor muy alto, con las piernas muy largas. El niño así lo describe, con unas piernas muy largas, desnudo, pero con las piernas extremadamente largas. O sea, era amorfo, o sea, era totalmente amorfo, porque no era proporcional la longitud de la pierna con el torso, el tronco muy pequeño, los brazos largos, pero una gran cabeza de cerdo. El niño lo describió así. El niño dijo que era un señor con cabeza de cerdo, pero así, amorfo, ¿no? Una criatura extraña. Y pues a las chicas les quedó siempre la duda, porque efectivamente ellas escuchaban como algo rondaba la casa de campaña en la oscuridad, y sí escuchaban ruidos como de un cerdo. Y ya para terminar, también por ahí en un vídeo del canal de YouTube, el que tiene que ver con las cuevas del diablo. De hecho, búsquenlo por ahí, está muy interesante. Son cuevas del diablo en México, las más conocidas, las más famosas, y sus leyendas, aunque hay muchas más. Pues ahí también yo relato una historia de unos vecinos en un lugar donde antes vivía yo con mis padres de niño. Yo era un niño de escasos 6 años, 7 años, por ahí así. Pero recuerdo muy bien cómo hubo un tiempo en que quitaron el servicio de agua. No había servicio de agua ahí en la colonia, y estaba muy cerca de una barranca. O sea, realmente estábamos cerca de una barranca, y los hombres más grandes, los jóvenes más grandecillos, de edades entre 16 y 25 años, varios de ellos eran primos y hermanos que vivían justamente por ahí, eran vecinos. Pues se organizaron entre ellos y fueron a una cueva por ahí de la barranca, que era muy famosa porque se llenaba, tenía unas pozas de agua natural. La cueva contaba al fondo con unas pozas que ellos decían que siempre tenían agua. Se trasminaba el agua por en medio del cerro y de la barranca, y pues realmente era un agua limpia. Era un agua que se podía usar para diferentes usos. No recuerdo si se podía tomar, pero al menos para otros usos sí era viable, porque era agua que nacía trasminada adentro de la gruta, adentro de la cueva. Escurría de ahí. Entonces las pozas siempre eran pozas que se habían formado pues con el correr de muchísimos años, ¿no? Eran pozas naturales que la misma gota de agua había perforado en la piedra. Entonces incluso mucha gente de ellos las conocían porque les gustaba irse allá, meterse a la cueva y llevarse lámparas y estar ahí, meterse a nadar a las pozas. Es lo que les gustaba. Como les he dicho muchas veces, pues alguien de 17 años en ese entonces él ya se consideraba un hombre, ¿no? Como tal, 17, 18. Entonces, bueno, estos ahora serían chamacos, ¿no? Entonces, estos jóvenes, estos chamacos, pues se van entre todos, se llevan garrafas, se llevan cosas,
Al pasar de las horas regresan con las garrafas llenas de agua y lo que pudieron acarrear con agua de la cueva, pero uno de ellos olvida su luz de seguridad, estas luces como de minero que van en la cabeza, y realmente pues eran aparatos que costaban caros, estas luces, y la pila se le olvidó. Entonces de ahí mismo se regresa siendo joven y chavo y pues fuerte, siendo estaba en su plena adolescencia. Se le hace fácil y dice, ahorita vengo porque pues, se lo van a robar, ¿no? Tal vez ni era de él, tal vez era del padre o de algún tío. Entonces se sintió con la responsabilidad, se va rápido, corriendo ya solo, se regresa solo a la cueva, entra, era todavía de tarde, si acaso eran las 5 de la tarde, y él regresó, estaba ahí toda la gente, se estaban repartiendo el agua, estaban ahí los primos, los hermanos de este joven y los vecinos, y estaba yo por ahí de niño. Y recuerdo que llegó corriendo este muchacho, subió las escaleras, ahí venía ya corriendo, eran unas escaleras pues bastante larguitas, empinadas. Y ya llegando ahí con todos, recuperando el aliento, ya traía su luz otra vez, su linterna, como de minero, y les contó a todos que pues que lo había correteado un cerdo, que cuando venía saliendo, regresando de la cueva, después de encontrar su linterna esta de cabeza, pues que él escuchó como un cerdo. Y era común pues porque ahí en la barranca había cerdos, no sé si eran de otra gente, o eran cerdos ahí salvajes, o eran cerdos de alguien, pero era común que ahí en la barranca hubiera de repente cerdos. Realmente no sé de su procedencia, pero ahí andaban. Yo los llegué a ver algunas veces. Y ciertamente esos animales pues, son peligrosos porque te muerden, te atacan. Algunas veces llegan a ser agresivos. Entonces a él le dio cierto miedo oír que venía acercándose el cerdo, y pues apresuró el paso para salirse y que no lo agarrara solito ahí en la cueva. Pero cuando escuchó los pasos y los gruñidos más cerca, alcanzó a voltear por un instinto de supervivencia, pues todos volteamos hacia atrás, hacia donde sentimos el peligro, y efectivamente vio una cabeza de cerdo. Él lo describe así, pero incluso más alto que él, o sea, en medio de la oscuridad alcanza a ver la cabeza del cerdo, pero a la altura de más arriba de su cabeza de él, y realmente eran personas que venían del norte del país, su familia venía del norte del país, y ciertamente estos muchachos eran muy altos, o sea, a pesar de que eran jóvenes, pero la gran mayoría de ellos eran muy altos porque el papá era muy alto, venían del norte de México y eran personas altas, de color blanco y de ojos de claritos, de ojos de color, porque así era su herencia genética, y eran muchachos muy altos a pesar de su corta edad, eran altos de estatura. Y él dice que el cerdo, la cabeza del cerdo venía más arriba de su cabeza de él, a lo que él pudo calcular cuando volteó rápido a ver, y pues que eso lo espantó bastante y corrió muchísimo más fuerte, y al fin, siendo joven, pues salió rapidísimo y llegó, pues obviamente con toda su juventud y eran delgados, entonces pues corrió con su altura, pues corrió muy rápido. Pero sí lo espantó esta cabeza de cerdo, de un cerdo pues que venía como acechándolo, como caminando atrás de él, como si hubiese sido un cerdo de tamaño grande, pero que viniera caminando pues en dos patas, ¿no? En dos patas, o sea, erguido, como si fuera una persona. Y ya para terminar, pues los que han visto o leído, si han visto algunas películas o si han leído el libro de horror en Amityville, que es uno de los casos más sonados en cuanto a especie de posesión demoníaca, de unos asesinatos muy atroces que sucedieron ahí,
de epicentro de cosas paranormales. Pues bueno, es un caso muy famoso, lo pueden buscar en internet. Sucedió en Estados Unidos, este caso de Amityville. Quienes han leído el libro de horror en Amityville, como un servidor, o quienes han visto las películas, en algunas de ellas se hace referencia a los niños que estaban en esa casa tenían un amiguito que era un cerdo. Supuestamente las niñas que tenían una especie de amigo imaginario que jugaba con ellas en las noches, y ellas lo describían como un cerdito. De hecho, hasta lo dibujan, hacen un dibujo que era un pequeño cerdito. Pero en una de esas de tantas, el papá de las niñas, en una noche, escucha unos ruidos extraños, voltea hacia una de las ventanas de afuera de la casa, y lo que ve es una cara de un cerdo espantoso, con los ojos terriblemente rojos, encendidos. Así lo describe en el libro. Obviamente la cara lo horroriza, porque es una cara, una cara de un cerdo grande asomado por su ventana y con los ojos encendidos totalmente rojos. Entonces el tipo, ya no recuerdo si agarra un arma o agarra algo para defenderse, una lámpara, porque ya está oscuro, y sale a buscar, porque para que ese cerdo pudiera llegar a esa altura de la ventana, tenía que haber medido casi los 2 metros, porque del piso a la altura de la ventana era más o menos la distancia que tenía que tener esa criatura para que su cabeza llegara a la ventana. Pues tenía que ser un cerdo de casi 2 metros, y además erguido, ¿no? O sea, alzado desde sus patas traseras hacia adelante. Entonces el tipo se horroriza, y con lo que ya habían contado sus hijas, y que le habían dicho que un cerdito jugaba con ellas y que no sé qué tanto, pero pues de un cerdito pequeño que dibujaban a un cerdo de 2 metros con los ojos rojos, pues imagínense. Entonces el tipo sale y obviamente ya no vio nada, pero él afirma que encontró pisadas de pezuñas grandes de un cerdo, unas huellas muy grandes, porque había nieve, era una época donde estaba nevando, entonces había nieve en la parte de afuera de su casa. Recordemos que es en Estados Unidos, una parte donde cae nieve, y en la nieve vio efectivamente un par de huellas. No eran, o sea, no andaba en 4 patas, eran 2 pares nada más de huellas, como si el cerdo hubiera caminado parado, erguido como una persona, unas pezuñas muy grandes, y las vio como se estaban grabadas en la nieve, alejándose de la ventana, o sea, caminando, alejándose de la ventana. Vio exactamente las huellas hasta que se desaparecieron por ahí, y el tipo ya no quiso saber nada. Es un libro muy bueno, si lo llegan a encontrar, es muy bueno. Algunos dicen que es todo inventado, que es una falacia, que es una farsa, que la inventaron pues para ganarse un dinero, publicidad. Yo no me meto en esos aspectos. Simplemente el libro como tal, como libro de terror, es muy bueno, se lo recomiendo. Y pues aquí terminamos, ya se fue el audio medio largo. Pero me parece interesante la anécdota de este señor, porque se resume y se relaciona con este tipo de casos donde estos seres amorfos, especie de híbridos raros con cuerpo humano y extremidades, y sobre todo la cabeza, la cabeza como tal de un cerdo, debe de ser espantoso, horrible ver este tipo de cosas, y traumatizante incluso, como el caso de los niños que lo vieron. Bueno, que lo vio el niño en su casa comiéndose las tortillas remojadas, y pues bueno, podría pensar uno, pues es un nahual, o es un híbrido ahí raro, o es una persona que se transforma. Digo, el cerdo ha sido relacionado con muchos rituales por ahí oscuros, tiene mucha relación con muchas cosas, y con muchos casos de nahualismo también es relacionado el cerdo.
y también se le relaciona incluso en la Biblia, ¿no? Se dice que cuando el endemoniado de Gerasa le sacan, ¿no? El exorcista por antonomasia de la Biblia expulsa a los demonios del endemoniado de Gerasa, le dicen que es una legión de demonios y que no los regrese al infierno, sino que les permita meterse en un hato de cerdos que está ahí, o sea, en varios cerdos que había por ahí cerca. Entonces les permite a los demonios que se metan a los cerdos. Los cerdos supuestamente se meten a los demonios. Al revés. Los demonios se introducen en los cuerpos de los cerdos. Está en este pasaje así. Y enseguida se desbarrancan, o sea, se dirigen corriendo los cerdos hacia un precipicio y mueren, ¿no? O sea, se arrojan por el precipicio. Tiene mucha relación con casos en los que esta especie de criaturas como que incitan, como que en su forma humana, porque no son humanos, sino que son como especie de demonios, como algo extraño, ya para terminar, incitan a los humanos a cometer cosas malas, como en este caso lo del asalto, lo del robo. Se puede interpretar, se podría decir que el que iba adelante pues sí era humano, pero el que iba atrás no. Era más bien parte de estos seres que cometen cosas malas, cosas atroces, y que ya mucho tiempo después revelan su verdadera identidad, porque hay casos así. He escuchado yo casos de tipos que se aparecen en la vida de otros que andan ahí pues haciendo cosas malas, pues estos los incitan a hacer cosas peores. Son gente que aparentemente siempre les va bien, siempre traen dinero, siempre están todo bien y según tienen cosas, e incitan a estas personas a hacer conductas totalmente antisociales, delictivas, pero ya después esta misma gente se da cuenta que no son humanos, o sea, que realmente no son humanos, sino que son una especie de criaturas extrañas, raras, y se llevan el susto de sus vidas por andarse juntando con ellos. O sea, son casos extraños de los que me imagino que nos gustan a todos y son interesantes. Pero bueno, por aquí se acaba. Dije que iba a ser un relato corto. Realmente no fue así, nos fuimos largos, pero espero que les haya gustado. Les agradezco a todos y a todas por su apoyo. Síganos apoyando allá en YouTube. Y pues aquí dejamos esta historia. Le mando un gran saludo a algunos amigos del canal que son Mateo, Johan, su hermano Johan, su primo Emiliano y un amiguito que por ahí tenemos que se llama Jesús, le decimos Chuchín. Y también te mando un gran saludo, mi amigo, allá a la eternidad, ahora que partiste antes que nosotros. Sé que estás descansando y sé que estás mejor y nos seguimos viendo en la eternidad, mi gran amigo. También te mando un gran saludo y un abrazo hasta allá, hasta el día de antier. Todavía platicamos y pues tuviste que partir. Espero que estés en un lugar mucho más bonito y agradable que aquí y que descanses en paz, mi gran amigo. Les agradezco a todos ustedes, cuídense mucho, cuiden a su familia y que pasen muy buenas noches.